Hoy tenemos un webinario, continuación de la semana pasada, y esta semana seguimos teniendo, tenemos la suerte de seguir teniendo a Juan Callejón, nuestro gran especialista en subvenciones y solicitud de subvenciones y tramitación de subvenciones, y vamos a tratar la tramitación de expediente, propuestas de subvención, justificación y pago del decreto 1114-2024 concretamente. Muchas gracias a todos los asistentes. Esta semana tenemos más de 200 solicitudes de participación y agradecer a todas las empresas, a todos ustedes su asistencia esta mañana aquí. La sesión está siendo grabada. En el momento que podamos tener acceso al enlace externo, la de la semana pasada todavía no tenemos enlace externo porque hay una serie de temas técnicos, pero bueno, en el momento que estén, todo lo que habéis solicitado, vais a recibir la grabación de la sesión, el enlace. De todas maneras, todas las sesiones ya quedan grabadas si entráis en andaluciatrade.es, arriba a la derecha pone Trade TV y en Trade TV ahí ponéis taller y salen todos los talleres que llevamos hasta ahora grabados, tío, por aquellas personas que quieran verlo. Algunas empresas me han pedido, oye Jorge, me gustaría tener, pues tenéis, ¿vale? Entonces, esta grabación la vais a tener ahí. Por favor, el que quiera la grabación la tiene que mandar por correo electrónico, no lo ponga en el chat porque después el chat, una vez que acaba la sesión, es difícil de recuperarlo. Entonces, pero bueno, la grabación la vais a tener en Trade TV, ¿vale? En el momento que se cuelgue, va a salir en Trade TV y ahí vais a tener la grabación todo perfectamente tuneada por nuestros compañeros de comunicación. Una vez más, agradecerles a todos ustedes la asistencia esta mañana aquí. Y hoy tenemos a Juan Callejón, que es la persona responsable en el tema de subvenciones para el tema de la Orden 114-2024 y un experto en subvenciones y ayuda en Trade, en Andalucía Trade. El tema del procedimiento, por favor, primero apagar los micrófonos, todo el mundo apaga los micrófonos, no se interviene por micrófono, todas las consultas que se quieran hacer se van a responder durante unos minutos a través de aquí de la presentación y aquellas que no dé tiempo o no competan responderlas aquí, se van a responder a través del correo info@andaluciatrade.es. Agradecerles a todos ustedes esta mañana aquí, por supuesto a Juan Callejón y a todos los compañeros de Andalucía Trade que también nos apoyan esta mañana aquí y han venido también, por supuesto, a escuchar a Juan y a apoyar este webinario. Muchísimas gracias y quedamos a vuestra entera disposición. Juan, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Antes de empezar con la presentación, bueno, aunque Jorge me ha presentado, pero brevemente, mi nombre es Juan Callejón, soy el jefe del Departamento de Desarrollo Industrial de la Agencia Andalucía Trade. Y bueno, pues la semana pasada la charla versó desde, digamos, el estadio de lo que es una solicitud de ayuda al decreto 114/2024 que tiene ahora mismo en gestión Andalucía Trade, hasta lo que era la resolución de la ayuda. La charla de hoy está dedicado a la segunda parte, es decir, desde lo que es la obtención de una resolución de ayuda, de un derecho, a lo que es el pago y seguimiento del proyecto subvencionado. Creo que esta parte puede ser más interesante que incluso que la primera. Y antes de empezar, no sé, se me están moviendo las transparencias, no sé por qué, porque yo no lo estoy tocando. No Por sé si favor, que esto nadie toque la pantalla, es porque está magia o compartida. no. No, que es con pantalla compartida y alguien está intentando ver las transparencias para adelante. Por favor, no tocar la Ah, pantalla, bueno, vale, porque vale. esto es la forma hay algún temas de esto de Teams. Bueno, ya está. Pues Entonces, bueno, ahora ya no está. puedo yo darle para atrás, no sé por qué. Bueno, sí, vale, va para atrás. Vale, pues gracias, Juan. Vale. Bueno, lo que estaba diciendo. Oye, Jorge, esto yo no lo controlo, ¿eh? Estoy dándole hacia adelante y no va. Sal de la presentación y vuelve a entrar. Quita la presentación, descompártela y vuelve a compartirla. Estos son los gajes los gajes del directo. Aquí está, aquí se ve perfectamente, Juan.
Venga. No, pero lo que ha hecho, perdona Jorge, lo que ha hecho ha sido salir él y volver a entrar, pero creo, no sé si la presentación sigue, Vale. sigue estando. Con la presentación sí, lo que pasa es que no la he compartido. Vale, sí es Sí, que es un perdón, tema. que Vale, me he venga. salido sin querer y, No, sal de la presentación y sin querer la has dado a salir, ¿no? En vez de eso es, quitar le de da a salir, compartir. no, no Pasa, salir de la presentación, sino de todo. caje del directo. Venga. Pero bueno, y lo importante es que yo pueda controlar el para adelante y para atrás de la presentación, ¿no? Básicamente como guía, ¿eh? Bueno, pues lo que estaba comentando es que si bien está muy bien tener una resolución de aprobación de ayuda y esto nos da un derecho, una posibilidad de cobro sobre la base de una resolución o DECA, que como dije, el DECA es el documento que establece las condiciones de la ayuda, que es la manera en que el FEDER entiende una resolución. O sea, para el FEDER la resolución es el DECA, ¿eh? Si nosotros cumplimos ese contrato, que es el DECA, nosotros vamos a poder cobrar. Y yo creo que el objetivo de la empresa tiene que ser ejecutar su proyecto y cobrarlo, y no el tener la resolución. El tener la resolución no es otra cosa que eso, un derecho, pero ese derecho puede que se pierda. Y es una pena, se pierde mucho, mucho en el camino. Y ahora vamos a centrarnos en la presentación para que se pierda lo mínimo posible, porque el objetivo de la empresa es cobrar y el objetivo de Trade es pagar y certificar al FEDER lo pagado. ¿Vale? Perfecto. Juan se ha soltado la presentación, no está colgada. Otra vez se ha ido la presentación. Estamos teniendo un poquito de más complicaciones que la otra vez, no sé por qué. Vale. Bueno, nos vamos a meter ya en harina de la presentación y básicamente, el problema es que lo veo muy pequeño esto yo. Se ve bien, ¿eh? Se ve correctamente aquí. Sí, pero yo lo veo muy pequeño para mí mismo y no me lo impreso. Bueno, más o menos voy a hacer aquí un poco de ejercicios visuales. Bueno, la presentación que os traigo, como he dicho, va desde lo que es prácticamente me voy a centrar en lo que es de la resolución ODECA hasta lo que es el pago y el seguimiento, la justificación, pago y seguimiento de la ayuda. Bueno, como veis aquí el proceso de tramitación lo he dividido o lo he puesto aquí en 4 bloques, desde lo que es la presentación de la solicitud, la subsanación, o sea, lo que es la parte preliminar hasta que se llega a la resolución, después lo que es la resolución, la ejecución del proyecto, la presentación de la justificación, el proceso de justificación, verificación, o sea, pago, verificación y el seguimiento. Y ahora nos vamos a ir metiendo una a una las partes. Bueno, primera presentación está más ligada a la charla anterior y tiene que ver con lo que es el... Sí, no sé, ¿Podemos ahí cerrar hay los alguien micrófonos, por hablando. favor? ¿Podemos cerrar los micrófonos? Bueno, Está en idioma que no quiere contar. muy bien. Muy bien. Por favor, cierren los micrófonos porque me desconcentran. Bueno, como hemos dicho, todo comienza con una solicitud de ayuda, que se registra, hay un acuse de recibo, y empieza entrada con la asignación del técnico que va a ser el analista del proyecto y de toda la documentación. Tras un análisis formal de la documentación, se ve si realmente toda la documentación que se ha entregado en la solicitud es la necesaria que se tiene, o sea, la que se necesita para evaluar correctamente el proyecto y sobre todo para comprobar los requisitos tanto de la empresa como del proyecto para ser subvencionable. En caso de que no se tuviera o no se contara con toda la información y la documentación necesaria, se pasaría a hacer una subsanación.
Normalmente, normalmente no. Lo que se hace es una subsanación con posibilidad de una aclaración sobre lo subsanado. Es decir, que sobre lo que se le pide al tercero, al interesado, y lo que no se entrega, nosotros podemos hacer aclaraciones, es decir, documentación que nos han entregado que no vemos, o bien que no está en buen estado, o bien que no entendemos muy bien pues la información que contiene, etcétera. Nosotros tenemos posibilidad de aclarar eso, ¿eh? O sea, que sería un nuevo trámite, pero que, digamos, van ligados. Subsanación más aclaración de esa información. En caso de que el tercero, pues, o bien no subsanase, pues sencillamente no nos entrega nada, o lo que nos entrega es incorrecto o insuficiente sobre lo que le hemos pedido, nos iríamos a el archivo del proyecto con una resolución de desistimiento. Esta resolución de desistimiento tiene una posibilidad de recurso de reposición, pero en principio, si tiene una resolución de desistimiento, el proyecto está fuera, ¿no? Una vez que tenemos la documentación necesaria y la información necesaria en análisis, el analista va primero a ver si se cumplen todos los requisitos de beneficiario, tanto de la empresa como de cumplimiento de lo que es el tipo de proyecto que ha solicitado. Va a evaluar el proyecto y va a hacer un informe técnico. Ese informe técnico va a ser supervisado por una serie de supervisores internos de la agencia TRADE que van a dar, digamos, por decirlo de una manera, ese control de calidad a ese informe. Una vez que esa supervisión ha sido ok, esto va a desembocar en una propuesta de incentivos para su análisis en el Comité de Operaciones Financieras e Incentivos de TRADE. Este comité va a analizar, o sea, a este comité se le van a ir presentando todas las propuestas de incentivos. Este comité tiene una cadencia básicamente semanal, es decir, todas las semanas se lleva un grupo de propuestas, tanto favorables como desfavorables, para ser presentadas y analizadas en el Comité de Operaciones Financieras e Incentivos. Y este comité, pues, tiene la prerrogativa de poder, o sea, digamos, aceptar esa propuesta, modificarla o incluso rechazarla, ¿no? Con lo cual volvería otra vez hacia atrás y empezaría otra vez el análisis, incluso, pues si se necesita información, pues también se le pediría información al tercero, ¿no? Una vez que este COFI pasa y evalúa la propuesta y le da su OK, entonces se hace un certificado de este COFI y se pasa a lo que llamamos el trámite de audiencia. Es decir, le damos la palabra al tercero. Porque nosotros lo que hacemos es que le mandamos una propuesta de resolución provisional, donde el interesado tiene 4 posibilidades. Tiene la posibilidad de aceptarla, tiene la posibilidad de alegar sobre lo que se le propone, tiene la posibilidad de reformular y tiene la posibilidad de desistir. Y también tiene la posibilidad de no contestar. En principio vamos a hacer condescendiente y si no nos contestan, de momento no lo vamos a eliminar y lo vamos a pasar a propuesta de resolución definitiva. Pero ahí se le va a preguntar si acepta o desiste y si no contestase, sencillamente iría a desistimiento, iría a resolución de desistimiento y estaría fuera. Si nos acepta, también va a propuesta de resolución definitiva. Si alega, tendría que estudiarse sus alegaciones, se haría un informe técnico de alegaciones que iría a COFI y en ese COFI, de nuevo, se vería si se acepta o no el informe presentado, con el sentido que tenga. Es decir, el informe puede ser de aceptar las alegaciones, de aceptarlas parcialmente o sencillamente de no aceptarlas. Una vez que se pase este trámite, ya también se pasaría a propuesta de resolución definitiva, donde lo que se pregunta ya es sencillamente si acepta esa resolución definitiva
o si desiste de esa resolución definitiva, sin posibilidad a alegar ni reformular. En este trámite, tanto de PRP como PRD, también vamos a pedir una documentación extra que está comentada en el apartado 14.1 segundo, me parece, de los cuadros resúmenes. Normalmente tiene que ver con documentación del no inicio de las inversiones, documentación ambiental, etc. También vamos a poder subsanar esa documentación en caso de que la documentación que nos hayan entregado sea insuficiente, incompleta o incorrecta, ¿vale? Pero en caso de que no nos entreguen esa documentación o la subsanación sea incorrecta, también el proyecto iría a archivo, ¿vale? En el caso de que desde COFI el proyecto fuera para denegar y fuese esa propuesta para denegar aceptada por el COFI, sería a resolución de desestimación con posibilidad de recurso de reposición, ¿vale? Esos son los dos caminos. O va a resolución de desestimación o va a propuesta de resolución provisional, propuesta de resolución definitiva y finalmente resolución ODECA. Si va a resolución ODECA, aquí pongo, ojo, nos tenéis que devolver el DECA firmado por nuestro director general, que es del titular de la dirección de la agencia TRADE, que es la persona que resuelve las subvenciones. Lo tenéis que devolver firmado, ¿vale? Esto como... Y después, en todo momento, y digamos, en estos trámites, siempre tenéis la posibilidad de comunicaros con nosotros a través de solicitudes al expediente, ¿vale? Donde nos podéis aportar documentación, nos podéis solicitar cambios, etcétera. Todo antes de la resolución, ¿vale? Siguiente transparencia. Bueno, una vez que ya habéis recibido el DECA, como he dicho, tenéis que devolvernos los firmados. ¿Por qué? Porque el DECA para el FEDER es fundamental. Si no tenemos el DECA firmado por ambas partes, que básicamente es un contrato, ese gasto no va a ser certificable para el FEDER, con lo cual es fundamental. Una vez que ya hemos pasado estos trámites, se supone que estamos ya ejecutando nuestro proyecto, ¿no? Entonces el proyecto está en ejecución y durante la vida de la ejecución del proyecto, que puede ser 1 año, 2 años aproximadamente, pues también tenéis posibilidad de comunicaros con nosotros y es muy conveniente si se dan circunstancias que realmente lo merezcan. Por ejemplo, se puede dar la circunstancia de que el plazo de ejecución de nuestro proyecto sea insuficiente. Entonces nos debéis de pedir una modificación de resolución por ampliación de plazo. Se puede dar que durante la ejecución del proyecto cambien cosas, cambien inversiones, cambien cosas, cambie la ubicación del proyecto, en fin, cambien cosas. También debéis de pedirnos una modificación de resolución. No siempre vamos a aceptar estas modificaciones de resolución. De hecho, estas modificaciones de resolución van a requerir un informe de modificación de resolución que debe de ir a COFI y debe ser analizado en COFI y aprobado por el COFI. Entonces, solicitar una modificación de resolución no es seguridad de tenerla aceptada, pero sí es necesaria solicitarla para que cuando llegue el momento de la justificación esté todo en su sitio. Es decir, esto es como tener una partitura donde estén todas las notas musicales y además que la melodía suene bien. Si tenemos la partitura sin notas, pero suena bien, o si tenemos todas las notas, pero no suena bien, al final vamos a tener problemas, ¿vale? De nuevo, también tenemos la posibilidad de, mediante solicitudes al expediente, solicitar, pues, además de las modificaciones de resolución, pues también podemos subir documentación que entendamos que debe de ser subida o que, digamos, pues nueva información que nos queréis dar, etcétera, ¿vale? O sea que siempre ese canal de comunicación con nosotros lo vais a tener abierto en vuestro escritorio de tramitación. Bueno, nos vamos a meter ya en lo que es el proceso de justificación, que es, digamos, lo que yo creo que es más importante de la charla de hoy, ¿no? Como he dicho,
lo importante es cobrar la subvención, no tanto tener la resolución. Cuando tiene la resolución no ha terminado el tema, sino que lo que ha hecho es comenzar la historia, ¿vale? Entonces, una vez que hemos ejecutado nuestro proyecto y se ha cumplido la fecha de presentación de justificación, se debe justificar el proyecto con toda la información que es necesario. Para esto hago encomiendas de leer la guía de justificación que tenemos en la oficina virtual, tanto de la línea de crecimiento y mejora como de la línea de puesta en marcha que han sido recientemente actualizadas. Merece la pena. Entonces, cuando llega el momento de la justificación, si vemos que no ha sido justificado el proyecto, se manda un recordatorio de justificación. Y si pasa un tiempo y no se ha conseguido que se justifique el proyecto, se hace un requerimiento. En caso de que no sea atendido este requerimiento, pues directamente el proyecto se iría cancelado y pérdida de derecho al cobro. Si este requerimiento es atendido y al final se justifica, pues empezamos a analizar la documentación, ¿vale? Presentada la documentación, el técnico analista asignado para analizar toda esta información ve si toda la información que se le ha adjuntado es la suficiente y necesaria para poder estudiar correctamente esa justificación. Si ve que no tiene toda la justificación, o sea, toda la información y documentación que necesita, entonces hará una subsanación más aclaración de lo entregado, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, tenemos aquí el trámite de subsanación más aclaración, ¿vale? En caso de que este trámite sea atendido y la documentación sea correcta, pues se iría, digamos, ya a lo que es el estudio y análisis de la información que desembocaría en el informe de justificación. Pero en caso de que esa subsanación no se haya atendido suficientemente o bien las aclaraciones, digamos, dadas no sean lo suficientemente buenas, sencillamente lo que se hará es que se estudiará la justificación con la información que se tenga, para bien o para mal, pero no se podrá, digamos, ampliar en principio esa información ya recogida. Con lo cual, se pasaría a lo que es el informe de justificación, que en el caso de ser favorable, podría desembocar en una liquidación con su resolución de liquidación, que tendría lugar vamos a ver, espera. O sea, si el informe de justificación es favorable y va con liquidación, es decir, que no se va a pagar absolutamente el 100% de lo que dice la resolución, se haría además una resolución de liquidación. Esta resolución de liquidación puede ser aceptada o alegada por el tercero. En caso de que existieran alegaciones, se haría un estudio de esas alegaciones. Si se aceptan, se haría un nuevo informe de justificación, entiendo que favorable, que podría desembocar en una propuesta de pago y en una orden de pago. En caso de que no fuesen aceptadas estas alegaciones, pues en principio se quedaría el asunto como está, con la liquidación que se propuso. ¿Qué vamos a hacer en el análisis o qué vamos a mirar? Voy a entrar un poco, no en todos los detalles, porque en una hora, que es lo que más o menos vamos a estar, no me va a dar tiempo a entrar en todos los detalles. Además, la casuística es súper variada. Pero sí voy a hacer un esbozo bastante general de la información que se observa o que se estudia en el trámite de justificación. Bueno, pues nosotros de la empresa vamos a estudiar los proyectos que tiene la empresa con nosotros. Vamos a estudiar también la base
nacional de subvenciones, ¿no? Para ver si existen algunas otras subvenciones concurrentes con el proyecto que estamos justificando. Se va a comprobar la escritura, se va a ver el CIF, se van a ver los poderes. Es decir, se va a hacer un estudio no tan en profundidad como cuando se hizo en el análisis, pero sí se va a repasar toda esa documentación. Del proyecto vamos a estudiar o vamos a repasar la solicitud, vamos a repasar la memoria descriptiva, los informes que se hicieron en el momento de propuesta, la resolución, las modificaciones de resolución y todas las condiciones que se establecieron en el DECA. Vamos a verlo eso de nuevo. Vamos a ver también los certificados de estar al corriente con las haciendas y con la seguridad social, tanto en el momento de resolución como en el momento actual. Vamos a ver si lo han aportado las empresas o si no, digamos, nosotros, siempre con el beneplácito, con el consentimiento de las empresas, podemos consultar estos certificados. Vamos a hacer también, en caso, o sea, requisitos básicos para ser beneficiarios son ser pyme, en el caso de crecimiento y mejora, pequeña en el caso de puesta en marcha y también no estar en crisis. Bueno, puede ser que por el momento en el cual se inscriben las cuentas anuales del ejercicio en el registro mercantil y el momento en la resolución que se produce, puede ser que las cuentas que se cuenten no sean las últimas cerradas en ese momento. Con lo cual, en justificación comprobaremos que en el momento de la resolución, efectivamente, la empresa cumplía los requisitos de pyme, de pequeña y de no crisis. Con lo cual, esto también lo vamos a comprobar. De la misma manera, también vamos a comprobar que en el momento de la resolución también se tenía la capacidad económica financiera que se expresa en el apartado 4A, 2C de los cuadros resúmenes. O sea, que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ocurrió en el momento del análisis y la resolución. Después también vamos a hacer un análisis financiero del proyecto, es decir, vamos a hacer un análisis de los préstamos usados, de los avales que hemos obtenido, de los arrendamientos financieros que hemos usado para financiar los elementos que constituyen el presupuesto, de las ayudas concurrentes si las hubiera, de la financiación pública existente que llevan estos préstamos, estos avales, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un análisis porque, como creo que comenté el otro día, o sea, el proyecto tiene que cumplir dos límites, usando el límite más pequeño de estos dos. Es decir, por un lado, no podemos pasarnos del límite de ayudas del marco del FEDER, es decir, para una pequeña empresa es un 60% de los costes subvencionables, a menos que esté en Almería, Cádiz y Córdoba, que sería un 70%, y para una mediana empresa sería un 50% de equivalente de subvención bruta, a menos de que se encuentre en Almería, Cádiz y Córdoba, que sería un 60%. Ese es uno de los límites, lo que llamamos el equivalente de subvención bruta. Y otro límite es que, de alguna manera, el beneficiario tiene que aportar al menos el 25% del presupuesto considerado subvencionable. Es decir, no debe existir apoyo público ni en avales, ni en beneficios de bonificación de tipos de interés, ni cualquier otro tipo de apoyo público en el que sobrepase el 75%. Bueno, pues uno de los dos límites es el que nos va a marcar el máximo que la agencia Andalucía Trade puede adjudicar o puede pagar en esta subvención. Y esto lo tenemos que mirar con lupa. Después también vamos a mirar las ofertas de cada elemento para cumplir con la ley de contratos. En realidad, el requisito de contar con 3 ofertas de cada elemento subvencionado es un requisito que es obligatorio aquí en la justificación. No obstante, lo pedimos ya en la solicitud. Nos adelantamos. Y esto es una buena práctica. No es, digamos, obligatorio, pero es una buena práctica. ¿Por qué? Porque hemos aprendido del pasado en que las empresas a veces, entiendo que
Pues porque se olvidan, porque lógicamente están en su día a día de su negocio y no están atendiendo todos estos trámites administrativos, pues a veces no en el trámite de solicitud no cuidan estos aspectos de tener o contar con 3 ofertas de cada uno de sus elementos. Y después, cuando llega el momento de justificación, es muy difícil tener estas 3 ofertas y decir que me he quedado con la más, digamos, ventajosa económicamente. Y hay problemas. Entonces, para que no haya problemas, se pide ya en el análisis. Y aquí en justificación, por decirlo de alguna manera, se analizan en profundidad. ¿Qué vamos a mirar en estas 3 ofertas? Pues vamos a mirar que nos hemos quedado con la más ventajosa económicamente y en caso de que no sea así, que está suficientemente justificada, que hemos escogido la oferta que, aunque no siendo la más ventajosa económicamente, es la que realmente es más viable técnicamente y económicamente al final para el proyecto ejecutado, ¿vale? También vamos a mirar aspectos como la contabilidad separada, para lo cual el no haberlo tenido en cuenta tiene su penalización. También vamos a estudiar las desviaciones que haya sobre la inversión prevista o la inversión ejecutada. Es decir, vosotros nos decís, vamos a ejecutar una inversión de 100, pero finalmente hemos ejecutado una inversión, vamos a decir, por ejemplo, de 80. Bueno, pues tenemos que saber por qué ese 20% no se ha ejecutado, por qué ha habido esas desviaciones y sobre todo, que el objeto y el objetivo del proyecto sigue siendo exactamente el mismo, porque un cambio en las inversiones puede afectar al objeto, es decir, que el proyecto que estamos subvencionando no sea el mismo que se analizó y se aprobó. Esto daría lugar a una pérdida de derecho al cobro, ¿vale? Con lo cual se tiene que ver claramente que el proyecto no ha cambiado porque haya dejado de ejecutar un elemento o porque haya cambiado un elemento por otro de similares características, ¿no? Esto es un tema que también es importante. Después también vamos a observar pues, consideraciones específicas de cada uno de los elementos que componen el presupuesto subvencionable, ¿no? En esto, de nuevo, os recomiendo que os leáis la guía donde están ahí perfectamente identificados los elementos. No es lo mismo un terreno, ni una nave industrial, ni construcciones que vienen de equipos auxiliares o bienes de equipo de proceso o qué te digo yo, o software. Son elementos diferentes del presupuesto que tienen un tratamiento diferente, miramos cosas diferentes, requieren de documentación diferente y tenemos que atender muy bien a todas estas requisitos y a todas estas necesidades de documentación. Bien, lo que es el core o lo que es el corazón de la justificación es lo que se llama la cuenta justificativa. La cuenta justificativa no es otra cosa que una cuenta donde por un lado ponemos los bienes o los elementos del presupuesto que han sido considerados subvencionables y vamos a poner 2 columnas. Elemento a elemento, el presupuesto que ha sido considerado subvencionable y la subvención que tiene ese elemento y después la inversión realmente justificada y aceptada. Si coinciden todos estos elementos, pues en principio, al final de la cuenta justificativa daría lugar a que ha habido un cumplimiento del 100% y pagaríamos absolutamente el 100%. Desgraciadamente, esto no suele ocurrir así y siempre suele haber desviaciones, con lo cual la inversión justificada y aceptada definitivamente no suele coincidir con la inversión aprobada en resolución ODECA. Bien, ¿cómo se justifica todas estas inversiones? Bueno, pues nosotros necesitamos documentos probatorios que son facturas, justificantes bancarios, extractos bancarios, otra documentación administrativa anexa que depende un poco también del bien o el elemento que estamos estudiando, como por ejemplo tasaciones, contratos, pedidos, albaranes, certificaciones de obra, etcétera. También necesitamos declaraciones responsables de contrataciones que hayan realizado con otras empresas, que no haya vinculaciones entre el beneficiario y las empresas a las cuales le hemos contratado los elementos del presupuesto. También necesitamos declaraciones responsables dependiendo del elemento, como pueden ser, por ejemplo, de bienes inmuebles y terrenos,
o de bienes de equipo en caso de que sean de segunda mano. Podemos necesitar tasaciones de equipos de segunda mano. Es decir, necesitamos bastante documentación dependiendo de cada uno de los elementos que componen el presupuesto. Todo esto, de nuevo lo vuelvo a decir, está en la guía muy bien explicado. No dejéis de mirarla, ¿vale? En el caso de motores de combustión que se propulsen por combustibles fósiles, vamos a ver que realmente estos elementos estén debidamente justificados, que no haya alternativas eléctricas posibles, viables desde el punto de vista tecnológico o económico, que independientemente de esto sean elementos no contaminantes, ¿vale? O sea, todos estos elementos vamos a tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que en la cuenta justificativa demos por aceptada la justificación que nos presentáis o no aceptada o parcialmente aceptada. Y además también vamos a ver los medios de pago. No me voy a entretener en esto. Hay una serie de medios de pago que son, digamos, los habituales y normales de estos momentos, es decir, pues muchos medios posibles de pago aceptados. Creo que básicamente el que no está aceptado es en, digamos, en cash, en mano, y creo que casi que los otros están todos aceptados. También os invito a que lo miréis en la guía de cumplimentación de la justificación. Bueno, también vamos a mirar los trámites ambientales, ¿eh? Hay proyectos pues, que requieren de trámites ambientales. También aquello que comenté en la charla anterior del tema del DNSH, el Do Not Significant Harmful, es decir, que el proyecto no tenga un impacto significativo sobre el medio ambiente, ¿no? Aunque sabemos que todos los proyectos tienen un impacto, pero se ha considerado que tienen un impacto significativo cuando tienen obra, ¿no? O tienen calificación ambiental, etcétera, ¿no? También tendrían un impacto significativo. En este sentido, hemos hecho en el trámite precisamente de propuesta de resolución provisional, o hemos recabado un documento que se llama Declaración de Cumplimiento del Principio de NSH, y lo que vamos a, ahí en esa declaración nos habéis dicho con qué documentos en la justificación vais a dejar claro y patente que vuestro proyecto no tiene un impacto significativo, y entonces ahora es el momento de ver todos esos documentos que nos dijisteis. También en el caso de que hayáis construido naves, de que hayáis hecho reformas importantes. Cuando hablo de reformas importantes son que afecten a un 75% o que afecten a aspectos muy, muy claves de nuestras construcciones, ¿no? Pues vamos a tener también el tema del climate proofing, es decir, que las construcciones que hagamos, que las reformas importantes que hagamos, estén protegidas contra los agentes climáticos, ¿no? Y también eso nos lo habéis dicho en la propuesta de resolución provisional. Esto también lo vamos a controlar. Vamos a pediros un informe de un técnico facultativo que diga las medidas que se han implementado y que las certifique. Y vamos a ir allí a visitarlo, el proyecto, y lo vamos a ver in situ, ¿no? También vamos a ver todos los temas de licencias urbanísticas, ¿eh? También lo vamos a tener esto en cuenta. También todo lo que tiene que ver con licencias y permisos para lo que es la actividad de la empresa. Todo esto tiene que estar correcto y en perfecta regla para poder pagar las ayudas, ¿vale? En esto o sea, podemos esperar un poquito, pero cuando digo un poquito es un poquito, para que, digamos, pues, hay empresas que dicen, oye, mira, que es que yo tengo solicitada la licencia, pero no la has tenido. En este aspecto también la guía aparece una serie de mecanismos como declaración responsable, etcétera, que nos pueden valer para lo que es todo el tema este de licencias y permisos. Y también vamos a observar si el proyecto estuviera afectado por la red Natura, ¿eh? O sea, no vamos a pedir el certificado de no afección a la red Natura, aunque en el caso de que la empresa se encontrase ubicada en uno de los espacios de la red Natura, vamos a, digamos, a pedir ese certificado a nivel de propia Junta de Andalucía. No se lo vamos a pedir a la empresa, pero sí, ese tema también lo vamos a mirar en la justificación, ¿vale? En principio, para que no dé miedo, todo lo que esté en terrenos urbanos, en principio, este tipo de certificados no van a ser necesarios de red natural.
Bueno, vamos a ver, yo creo que es honesto por nuestra parte hablar tanto de lo bueno, que es cobrar, y que es lo que queremos, y nosotros queremos pagar y certificar al FEDER, como hablar de los problemas que nos podemos encontrar cuando no hacemos las cosas bien o cuando las cosas pues, no salen como habíamos pensado que debían de salir, ¿no? Entonces vamos a ver los incumplimientos. Los incumplimientos que se pueden producir a lo largo de la justificación darán lugar a a lo que llamamos inicios de pérdida de derecho al cobro, que pueden ser bien parcial o bien total. Siempre que haya un inicio de pérdida de derecho al cobro, habrá un informe de justificación desfavorable, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a mirar como requisitos importantes para que no se produzcan digamos, estos incumplimientos? Bueno, pues vamos a ver el efecto incentivador en la línea de crecimiento y mejora, puesto que en la línea de puesta en marcha, como dijimos en la anterior charla, no hay efecto incentivador. Ahí ni siquiera lo vamos a mirar. Pero en la línea de crecimiento y mejora, sí vamos a ver si el proyecto realmente estaba iniciado en el momento que se solicitaron las ayudas. Con lo cual, con toda la documentación que nos vaya a entregar, e incluso los albaranes, vamos a ver realmente si no se produjeron pedidos, porque vimos que un pedido en firme antes de solicitar infringía el efecto incentivado, pues si no se han producido todo este tipo de cosas, contratos, etcétera, que den lugar a una pérdida de derecho al cobro total. Mucho cuidadito con esto. Total. Después también vamos a ver si realmente lo ejecutado corresponde al proyecto que se ha incentivado. Es decir, que el objeto del proyecto realmente sea lo que se ha ejecutado. También vamos a ver si se ha llegado a los límites mínimos de ejecución previstos. Tenemos que ejecutar o tiene que ser aceptada y justificada una inversión mínima del 50% de lo aprobado en la resolución ODECA. Y también en algunos casos de proyectos pequeñitos, como mínimo, el mínimo de inversión subvencionable de cada uno de los proyectos estos, que son 30.000 euros. Es decir, que estos mínimos también se tienen que contemplar. También se van a observar incumplimientos relativos pues, a lo que son las características adicionales aprobadas en la resolución IDECA. Este tipo de incumplimientos, o sea, si se produjesen incumplimientos, por ejemplo, de la característica adicional de empleo, porque dijimos que íbamos a crear un empleo mujer y otro hombre, y resulta que al final eran los dos hombres. Lo digo en este caso porque el de mujer es 2 puntos y el de hombre es 1 punto, no porque por discriminación de ningún tipo. O dijimos que íbamos a crear 4 empleos y ahora hemos creado 3, o que íbamos a crear 4 empleos o no hemos creado nada, o que dijimos que teníamos una característica adicional, no sé, de ubicación en un espacio, digamos, de especial tratamiento, y después resulta que por lo que sea vamos a hacer el proyecto en otro sitio que ya no es espacio prioritario. Pues, todo este tipo de cosas, todo este tipo de cosas van a dar lugar a incumplimientos que en este caso no van a ser tan graves como un incumplimiento que dé lugar a una IPDC total, pero sí van a llevar a una IPDC parcial. Es decir, va a llevar a que básicamente, cuando nosotros aprobamos la resolución, aprobamos 2 cosas: un importe en euros y un porcentaje de subvención. Si nosotros no tenemos ningún incumplimiento que afecte al porcentaje de subvención, como en este caso estamos hablando, es decir, un incumplimiento en características adicionales daría lugar a un incumplimiento del porcentaje de subvención, es decir, tendría que reducir el porcentaje de subvención. Al reducir el porcentaje de subvención, lo que estoy haciendo es un inicio de pérdida de derecho al cobro parcial de ese porcentaje de subvención. Sin embargo, si hemos cumplido a rajatabla todas las características adicionales, todo el proyecto es perfecto, tal, el porcentaje de subvención que nos adjudicaron se va a quedar
congelado exactamente lo mismo. Ahora bien, si la inversión aceptada en la justificación no coincide al 100% con la inversión que se consideró subvencionable, tendríamos una liquidación, que es lo que comenté anteriormente, ¿vale? Entonces, tendríamos un informe favorable, pero realmente al final no se va a pagar lo que se dijo en el DECA, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver también todo el tema de obligaciones de publicidad que llevan una penalización del 3%. Vamos a ver las obligaciones de contabilidad separada que llevan otra penalización del 3%. Es decir, vamos a mirar prácticamente todo. Y una vez que el proyecto haya desembocado bien en una liquidación y pago bien, desgraciadamente pocos casos, en un informe impecable y pago exactamente al 100% de lo que nos han adjudicado en resolución, o bien en una serie de inicios de procedimientos de pérdida de hecho al cobro que tienen su trámite de alegaciones, de aceptación, de posibilidad de aceptación de alegaciones y por tanto llamémosle una nueva resolución que nos lleva al punto inicial. Es decir, todo un trámite que bien puede desembocar en una resolución definitiva de pérdida de hecho al cobro o en una resolución de pérdida de hecho al cobro parcial, ¿no? Con lo cual, al final hay una resolución de, llamémosle, no en liquidación, pero de aminoración de las ayudas. Y finalmente, si al final lo que hay que hacer es pagar, pues se hace una propuesta de pago, una orden de pago y un pago, ¿vale? Entonces, todo esto sería el proceso. Bien, pues una vez que la empresa ha cobrado, todavía, por lo menos para Trade, no ha acabado el procedimiento, el tratamiento el trámite de este expediente. Porque nosotros toda esa información de análisis, de resolución, de justificación, la vamos a empaquetar y se la vamos a trasladar a la verificación, que además es una verificación externa a Trade. Es decir, no es Trade el que va a analizar toda esta información, sino que van a ser unos externos. Es decir, aquí todos estamos a examen. El beneficiario está a examen de Trade y Trade está a examen del verificador externo. Y va a ser el verificador externo el que nos diga si todo lo que se ha hecho es correcto o tiene, llamémosle, algunas no conformidades que la podemos subsanar, ¿no? En principio, pues os digo que pues, la inmensa mayoría de los expedientes que salen analizados y justificados de Trade tras su verificación no suelen tener consecuencias económicas, ni para la empresa ni para Trade, pero sí que pueden tener pequeñas no conformidades, etcétera, que puedan dar lugar a incluso requerimientos de información a la empresa para poder, digamos, dejar impecable estos trámites. Porque con esos trámites, una vez que el proyecto ha sido verificado y considerado, llamémosle, impecable, vamos a ir al trámite final, que es a justificar todo esto al FEDER, a la Unión Europea, para que precisamente el FEDER nos pague o sea, nos devuelva todos los incentivos pagados a la Junta de Andalucía. Con lo cual, como veis, cuando nosotros apoyamos un proyecto, lo hacemos nuestro para, digamos, defenderlo ante la Unión Europea, ante el FEDER. Por eso es muy importante, nosotros somos los más interesados en que todo el proceso esté impecable. Y una vez que hemos certificado el proyecto, desgraciadamente todavía no hemos acabado, porque la Unión Europea nos exige que las inversiones se mantengan durante 3 años o 5 años en el caso de que los bienes sean inscribibles. Con lo cual, y en virtud del apartado 22b tercero que aparece en los cuadros resúmenes, está el último trámite que se llama el de seguimiento de las inversiones. Y es que justo a los 3 años a contar desde la justificación de las inversiones,
vamos a hacer un análisis, si bien es verdad que no lo vamos a hacer sobre el 100% de las ayudas aprobadas y debidamente pagadas y justificadas, lo vamos a hacer sobre una muestra y te puede tocar. Entonces, si te toca, como decimos, te tocó. Y digamos, esto se hace de manera aleatoria, además, que no hay... A ver, aleatoria y sobre los proyectos más importantes desde el punto de vista económico. Esos no se van a librar, ¿no? Pero los, digamos, más pequeñitos, pues se hace sobre una muestra aleatoria, ¿no? ¿En qué consiste este proceso o este trámite de seguimiento? Bueno, pues nos vamos a poner en contacto con la empresa, vamos a notificar que se va a hacer este trámite de seguimiento, vamos a hacerle un requerimiento de información con posibilidad de subsanación, etc. Aquí ya no hay archivo, pero vamos a, digamos, a cotejar toda esa información para que quede todo perfectamente encajado. Y vamos a hacer una visita de la cual se va a levantar acta, vamos a avisar, no vamos a llegar allí de repente, sino que aquí, digamos, el procedimiento es absolutamente amigable, porque lo que he dicho, o sea, es que ya aquí nos la jugamos todos. O sea, nosotros ya hemos pagado, hemos certificado, hemos obtenido el dinero de la Unión Europea y ahora perderíamos todos, absolutamente todos. O sea que el proceso realmente lo hacemos amigable porque lo que queremos es que todo quede perfecto, ¿vale? Se va a hacer un informe de seguimiento que puede ser favorable o desfavorable y que puede tener incidencias formales que le serán comunicadas a la empresa para que la subsane, o tendrá, desgraciadamente, incidencias financieras. Y aquí hemos perdido todo. Y estas incidencias financieras pues darán lugar a un doloroso inicio de procedimiento de reintegro, que será bien proporcional o total con los intereses de demora. En definitiva, lo que yo he querido transmitir en esta charla, y con esto termino y pasamos al turno de preguntas, y creo que me he ajustado al tiempo que teníamos de la hora. Lo que quiero hacer, dejar muy claro, es que el cobrar una subvención debe ser el objetivo de la empresa. Que una vez cobrada, no debemos de quedarnos, no digo intranquilos, pero sí debemos de preocuparnos de seguir haciendo las cosas bien. Es decir, que la actividad no cese, o si cesa, que realmente sea por motivos que estén debidamente justificados. Que no enajenemos los bienes. Que, en fin, que cumplamos todos los requisitos, porque después pueden venir procedimientos de reintegro que pueden llegar incluso, ha habido casos desgraciadísimos de que se han, digamos, llevado a la quiebra a las empresas. Y nosotros no queremos eso. Nosotros, por supuesto que no estamos para eso. Entonces, esto lo tenéis que tener muy en cuenta. Mucho cuidado. Bueno, y con esto ya acabo. Y pasamos al turno de preguntas. Así que, Jorge, cuando queráis, pues pasamos a las preguntas que quieran hacerme, ¿vale? Gracias, Juan. Sí, la verdad es que hay bastantes preguntas, hay preguntas muy interesantes y bueno, pues Muy bien. pasamos a hacértelas. Yo lo que pueda contestar sobre la marcha lo contesto, y si hubiera alguna que se me quede atascada o que tuviera que mirar alguna documentación o lo que sea, pues la contesto por escrito más adelante, ¿vale? Vale, perfecto. Como yo dije al principio, la primera pregunta que nos han hecho es, el técnico se está grabando, se va a grabar y se va a colgar en Trade TV, y ahí podéis mirar taller. Si ponéis la palabra taller en Trade TV, os salen todos los últimos talleres que se hayan colgado. Todavía el de la semana pasada no está colgado y el de esta semana, bueno, ya nos lo pasarán. O sea que ahí podéis mirar toda la información de todos los talleres que hay grabado. Por eso es la primera pregunta. Segundo, ¿en qué consiste la reformulación? La primera pregunta que nos hacen, Juan, es ¿en qué consiste la reformulación? Vale. Bueno, en principio la reformulación normalmente consiste en que, por un lado, no nos han, digamos, subvencionado o no nos han propuesto el importe que nosotros habíamos solicitado, eso es un requisito inicial, y después realmente nosotros lo que vamos a hacer es un reajuste del presupuesto de tal manera que realmente, digamos, hay
variaciones no sustanciales con respecto a lo solicitado, ¿no? Normalmente eso es lo que nosotros entendemos como una reformulación. ¿Cuál es la duración máxima que podríamos tener para un proyecto? ¿Se puede solicitar una ampliación del plazo de un proyecto que tiene 2 años de duración? A ver, sí. En principio, los plazos y el inicio de ejecución y el final de ejecución nos lo marcáis vosotros en vuestras solicitudes. Si bien comenté en la charla anterior que no debería de pasar o debería de estar muy bien justificado si es de más de 2 años. Una vez que ese plazo esté puesto en una resolución ODECA, ya se convierte en un plazo administrativo. Y entonces ya tenemos un poquito de más complicaciones. ¿Se puede hacer un aplazamiento? Sí. ¿Por cuánto? Por la mitad del plazo inicialmente concedido. Más no podemos aceptar. ¿Vale? Vale. Tercera, estas ayudas son para pymes. Ya has respondido que sí que eran para pymes. Sí. Bueno, para el caso de puesta en marcha, para pequeñas. Medianas no. ¿Vale? Después, se pueden solicitar anticipos o hitos intermedios, ¿verdad? Que puede que esto se hablara en la sesión anterior, disculpa, pues vale. ¿Se pueden solicitar anticipos o hitos intermedios? No está previsto, la verdad, no está previsto. Y realmente, a ver, yo creo que las empresas ven esto como una ventaja, pero realmente desde aquí lo vemos como una desventaja. Nosotros tenemos que pedir una serie de documentación. En el caso de que hubiera previsto este tipo de prefinancing o de anticipo, tendríamos que pedir una serie de avales que realmente tienen un coste para la empresa importante y una burocracia importante. Y además siempre hay riesgos de que no se cumpla en justificación con esos prefinancing, con esas justificaciones que darían lugar a pérdida de derecho a cobro, en este caso a reintegro. Realmente creemos que es muy importante que las empresas tengan muy bien montado su financiación del proyecto antes de ejecutarlo y que la subvención realmente lo que consiste es una ayuda que evidentemente va a dar lugar a que ese riesgo que ha asumido la empresa al ejecutar el proyecto se aminore sustancialmente. También puede ser un derecho que la empresa ejerza contra vamos, digamos, en una negociación bancaria, pero ojo, si nosotros este derecho lo usamos en un banco, ojo, cumplamos en la justificación, cobremos las ayudas, porque si no, después resulta que nos encontramos con un derecho que no va a ser tal derecho, que no va a ser tal aval con respecto a esa financiación bancaria. Es decir, estas cosas no suelen ser una espada de un filo, sino que son una espada de 2 filos. Nosotros, en principio, no tenemos previsto el prefinancing. Vale. ¿Cuánto tiempo tiene la Junta de Andalucía desde que se acepta la justificación para realizar la orden de pago? Bueno, nosotros la verdad es que ahora mismo no recuerdo de memoria si no hemos puesto un plazo. En principio estos plazos suelen durar entre 3 y 6 meses. Y la justificación va como un tiro. Nos entregan toda la documentación perfecta. El proyecto está impecable. Pues nos acercaremos mucho a esos 3 meses. Pero si tenemos subsanaciones, aclaraciones, cosas que no vemos, etcétera, procesos de pérdida de derecho al cobro parcial, liquidaciones, etcétera, pues nos vamos a ir a los 6 meses, seguro. Vale. ¿Cómo verifica la viabilidad financiera si el promotor indicó que se financiaría con fondos propios que va generando la empresa o con fondos propios? Nosotros en principio lo vemos perfecto. Nosotros en el análisis de las cuentas, una de las cosas que hacemos es ver si las empresas están en condiciones de, digamos, de generar esos recursos. De hecho, uno de los aspectos que se miran en el proyecto es que sea viable desde el punto de vista técnico, financiero y económico, que no es lo mismo que tener capacidad económico-financiera. Esto es un aspecto que se confunde mucho. La capacidad económico-financiera es un requisito que aparece en el cuadro resumen, me parece que el apartado 4A2C, y que es una barrerita que es un pasa o no pasa. La viabilidad económica, técnica, económica y financiera tiene que ver más con las cuentas de las empresas y con las previsiones de ingresos de los negocios. Y bueno, pues en principio he de decir que de momento los proyectos que se están aprobando, pues las empresas están en general bien. Si
vemos que las cuentas no son muy bollantes, pero tienen posibilidad o capacidad de endeudarse, pues también no hay ningún tipo de problema. ¿Estas ayudas están acogidas a minimis? No. Las ayudas que damos a través del decreto 114 están acogidas al régimen del reglamento 651 de la Unión Europea. Vale, cuidadín, si alguien está haciendo esto para la orden de internacionalización, que también este trade, sí están acogidas a minimis. Cuidadín, si alguien ha hecho la pregunta relacionada con el tema de Ahora internacionalización, que bien, no son estas ayudas. no obstante, por si va por ahí la cosa, si bien las ayudas no son de minimis, nosotros tenemos que ver si el proyecto ha recibido ayudas también de minimis, porque son ayudas concurrentes para el proyecto, ¿vale? Vale, perfecto. Y si gran parte del proyecto y hay cuenta de cotización de una de las provincias que comenta, es decir, la sede central está en una provincia y gastos e inversiones no al 100% se imputan a esa cuenta de cotización. Respecto a ese porcentaje extra de subvención, ¿cómo se puede justificar? No se puede justificar, o sea, el proyecto para nosotros se ejecuta, o sea, el sitio, la ubicación del proyecto es clave, o sea, esa es realmente la que indica todo. O sea, de hecho, si la sede central del proyecto está en Sevilla, pero se ejecuta en Cádiz, ahí tiene un 10% de bonificación por Fondo de Transición Justa, aunque la sede de la empresa esté en Sevilla. Y además, todas las características adicionales, sobre todo las de empleo, tienen que ver con la ubicación del proyecto. Es decir, nosotros nos habéis dicho, vamos a crear 2 empleos. Sí, pero 2 empleos en el sitio donde se hace el proyecto, no en Sevilla. Si se ejecuta en Cádiz, ¿vale? Vale, si creo entender, si una empresa tiene un porcentaje en una provincia en otra, como bien ha dicho Juan, el proyecto tiene que ser en la provincia que va a ser En la financiada. provincia. No porque tenga un porcentaje, no es que además tenemos algo en Cádiz, no, eso no cuenta si el proyecto no es en Cádiz. Efectivamente. Digo porque queden claras las cosas, ¿vale? La ubicación del proyecto es la que determina el tema este de Fondo de Transición Y la Justa, además subvención de son otra, para el proyecto en esa para ubicación. el proyecto. No que la empresa tenga un porcentaje en ese sitio. Ah, Si se presenta la solicitud cuando estamos solo con el proyecto, pero aún no tenemos las 3 ofertas, ¿no debemos presentar la solicitud? a ver, se puede presentar la solicitud y no es obligatorio. Si bien, a ver, dentro de la documentación que aparece en el decreto, aparece como documentación a solicitar y a subsanar. Ojo. Lo ideal es tenerlo. Podríamos tragarnos el que no la tengan, pero lo ideal es tenerlo. De hecho, ya os digo, aparece como un documento exigible, o sea, un documento exigible. Esto no es un capricho, eso yo ya lo he comentado. Esto es que este documento ya se hace absolutamente exigible en justificación. Y desgraciadamente, en experiencias en otras órdenes que las empresas no contaban con estas, digamos, 3 ofertas, en justificación lo que nos han venido a decir es que no había otro proveedor que pudiera suministrar esta maquinaria. Y normalmente eso no cuela. Porque como he dicho, la partitura tiene que tener todas las notas y la música tiene que sonar bien. Siguiente, por favor. La siguiente es, se necesitan 3 ofertas cuando se supone un importe, ¿no? Que sería diferente para suministros que para servicio. ¿Me lo podrían confirmar? Básicamente es la ley de contratos. Ahora mismo de los importes no me acuerdo, yo creo que son 18.000 euros en caso de servicio y 50.000 en el caso de obra, pero me parece que eso incluso bajó a 40.000. En fin, está dicho ahí en la guía de justificación. ¿Vale? Venga, Hay unos importes, la ley de contratos, no hay ningún problema. venga, estas ya son las últimas. Yo no vamos porque es que esto es. En cuanto a las facturas pro forma o presupuesto, le exigen que estén con fecha anterior a la solicitud de la ayuda. ¿Qué duración máxima admiten? En el caso de justificantes bancarios, que hoy día se pueden obtener online, les exigen ustedes que estén sellados por la entidad financiera. Es una cuestión bastante anticuada y además le suelen cobrar a los empresarios por un simple sellado. Hay 2. En cuanto a las facturas pro forma o presupuesto, le exigen que estén con fecha anterior a la solicitud de la ayuda. Y después el tema de los sellados. A ver, las facturas pro forma no es que tengan que estar con fecha, hombre, lógicamente tiene que
lo normal es que sean con fecha anterior a la solicitud, básicamente por lo que he dicho, porque lo vamos a pedir dentro de la documentación de análisis, ¿no? Entonces, lógicamente, se tiene que tener antes de solicitar las ofertas pro forma. Ojo, No, las ofertas no, las ayudas. Cuidado, que es la solicitud de la ayuda. repito la pregunta porque eso En no lo acabo cuanto a de las entender. facturas pro forma o presupuestos, ¿le exigen que esté con fecha anterior a la solicitud de la ayuda? Sí, sí, o sea, lo que son las facturas pro forma, es decir, los presupuestos que tenemos de cada elemento del proyecto. Eso en principio lo normal es que esté antes de la fecha de solicitud. O sea, toda esa documentación. A ver, esto es, digamos, nosotros no estamos pidiendo nada que sea algo irracional o ilógico. Cualquier persona, incluso para la economía de una casa, cuando va a hacer una obra, pide presupuesto a varios y ve, bueno, si no quiere liarse, solo pide un presupuesto, pero lo normal es pedir presupuesto a varias empresas que te digan qué es lo que te van a hacer y el coste, y etcétera. Es decir, nosotros no estamos pidiendo nada irracional, ¿no? Entonces, esta documentación también nos ayuda a evaluar el presupuesto subvencionable. Es decir, si nos viene un presupuesto y no tiene ni un papel, pues, a lo mejor nos lo tragaríamos con muchas dificultades. Pero primero, ojo, en justificación no nos los vamos a tragar. Podéis tener un problema, una sorpresa, y después puede haber sorpresas también, porque pueden bajar sustancialmente las ayudas al final, ¿no? Eso sí, que sean facturas pro forma, por supuesto que no sean definitivas. Lo único, los Respe- justificantes, sí, dime. Yo creo que vamos a hacer ya la última, el resto Vale, de respecto, consultas. importante que se me ocurre, importante. Los gastos o los costes del presupuesto subvencionable se deben acometer o ejecutar en el periodo de ejecución del proyecto. Si bien la fecha de la factura puede tener fecha digamos, en el 3 meses después. Es decir, desde que se ejecuta el proyecto hasta la presentación de la justificación, normalmente se suele dar 3 meses, salvo casos excepcionales que a lo mejor damos menos. Porque estemos final del marco, porque cosas raras. Normalmente porque estamos al final del marco, al final. Pero en general son 3 meses. Bueno, se puede tener facturas fechadas en esos 3 meses. Es admisible, ¿vale? Vale. ¿Alguna más que elijo por aquí en medio? Pues es que hay un montón, es que hay un montón de consultas, no nos da tiempo dentro del tiempo, hay muchas Bueno, a mí no personas. me importa, pues yo puedo estar Bueno, aquí un yo puedo seguir rato. haciendo, bueno, yo he elegido una aquí, puede ser incentivable dentro de la línea de crecimiento y mejora, dando por hecho que se cumplen todos los requisitos, la compra y reforma de una oficina que se financia con un préstamo bancario que lleva aval prestado por garantía, SGR. Pues depende. Depende. Primero, depende si es inversión inicial, que es un concepto que comenté en la charla anterior. Depende si, digamos, encaja con la filosofía de los proyectos de crecimiento y mejora. Es decir, realmente esa, llamémosle obra o compra o lo que sea, realmente va a repercutir en una ampliación de capacidad de la empresa, pero que se vea realmente. O sea, vamos a hacer un análisis de un antes y un después. Y respecto a la financiación o el vehículo que se use, pues también depende. Vamos a ver, normalmente, o sea, digamos, todos los préstamos que van avalados por garantía, garantía en principio no se considera financiación pública. Pero, bueno, nos vienen casos donde hay un reaval de CERSA, que eso sí es público. Y eso lo vamos a tener en cuenta. Vale. Bueno, si yo sigo haciendo preguntas, voy a seguir por el orden, yo había elegido esa, pero bueno, en el caso del terreno industrial, que por su ubicación no permite 3 ofertas, ¿se podría justificar el proyecto con una sola oferta? Si se refiere a terrenos, bueno, sí, claro. Lo que pasa que en el caso de terrenos, pues lo que habrá es digamos, una opción de compra, ¿no? O una oferta de compra o una valoración. Es decir, nos tenemos que agarrar a algo. Es decir, no vamos a creernos así por así, pues aquí, no sé, una parcela de 1000 metros vale esto, ¿no? Tendremos que agarrarnos a algo, ¿vale?
Vale. ¿Los gastos correspondientes a esos tasadores técnicos facultativos, etcétera, son gastos financiables? Pues no son financiables y la empresa tiene que tener en cuenta esto, digamos, porque eso no se pide de una manera caprichosa, eso se pide cuando la empresa ha decidido comprar un bien de segunda mano o cuando la empresa precisamente no es capaz de darnos esas 3 ofertas que hemos pedido. Y entonces hay una duda razonable sobre el valor que tiene ese bien. Es decir, en principio esos son gastos que van por cuenta de la empresa, pero porque son decisiones empresariales, por Claro. decirlo de alguna manera. Perfecto. ¿Un sistema de contabilidad separada se refiere a cuentas específicas dentro del software con que trabajamos habitualmente? Un sistema de contabilidad separada significa que todos los elementos que componen el presupuesto subvencionable deben de llevar contablemente un código que incluya el código del expediente que se ha sido subvencionado. En principio, antiguamente, con que pusiera un código diferente a lo que es la contabilidad habitual de la empresa sería suficiente, pero desde la intervención nos inculcaron y nos, digamos, indicaron que era muy importante que este código incluyese el número del expediente. Es decir, que la marca, o sea, que cada operación que se haga relacionada con el expediente ponga relacionado con el expediente tal. Efectivamente. Cualquier Para que sea quede... en el balance de la empresa y la contabilidad de la empresa es la misma. Una contabilidad separada significa que sea perfectamente identificable cada uno de los conceptos con el proyecto que se quiere identificar. Sí, lo que llamamos que los gastos incurridos sean indubitablemente adscritos al proyecto subvencionado. Venga, ¿qué tiempos se están manejando entre trámite y trámite? ¿Qué tiempos se están manejando? Pues en resolución, o sea, desde solicitud a resolución, en principio son 6 meses, pero es verdad que nos estamos demorando, si bien, y no es una excusa, nos hemos visto, o sea, hace 3, 4 meses estábamos en los 6 meses prácticamente, yo diría que en 6 meses, y es verdad que el FEDER nos ha impuesto una serie de trámites sobrevenidos que hemos tenido que implementar, como el tema este del DNSH, que no lo teníamos anunciado, pero no nos habían dado los criterios para, digamos, sustanciarlos. También el DECA, que en principio se estuvo usando, digamos, lo que hacíamos es que en propuesta de resolución provisional le enviábamos el DECA, un DECA un poquito más ligerito, por decirlo de una manera, coloquialmente, para que el tercero lo aceptase y ahora pues la cosa se ha puesto mucho más seria y el DECA es un documento exhaustivo de las condiciones que establece la ayuda, que se manda firmado por nuestro director general y que la empresa nos tiene que devolver firmado. Es decir, así ha habido que implementar unos trámites sobrevenidos que nos ha retrasado al final 3 meses. Perfecto. Si los Y después, verificadores... la Sí. justificación, como he dicho, de 3 a 6 meses. Vale. Si los verificadores externos detectan algún error atribuible al personal de TRADE, supongo que podrá subsanarse, pero si se detectara un error atribuible al promotor del proyecto, ¿también se le da trámite de audiencia para subsanar? ¿O es una vez que ya están en los verificadores? Vamos a ver, errores antes de lo que es la resolución y el DECA, pues se pueden hacer, o sea, se pueden corregir, por decirlo de alguna manera, a través del trámite de solicitudes al expediente, se puede reclamar la corrección de un error, ¿no? O algo así, ¿no? Eso, digamos, lógicamente todo este tipo de cosas ralentizan la tramitación. Ojo, la gente quiere que seamos muy rápidos, pero también el tercero tiene que ser, digamos, diligente. Claro, tiene En que la medida que presentarlo sean en tiempo y diligentes forma. ellos, podemos serlo nosotros. Entonces, sí se puede, digamos, corregir un error. Ya mientras más tarde se vaya produciendo ese error, más difícil es su corrección. O sea, no voy a decir que no se pueda corregir un error en justificación, pero en principio ya puede tener algún tipo de repercusión, ¿vale? Después, hay una cosa, yo creo que esta información no sé si la tenemos o si la podemos dar. ¿Tenéis un estudio de los porcentajes de desvío entre resolución y justificado? No tengo así, o sea, en principio lo que es de la inversión que se aprueba a la inversión que se paga,
desgraciadamente hay unos decaimientos que oscilan entre el 30 y el 40% de lo aprobado. Esto la verdad que es una pena porque para nosotros es mucho trabajo, para las empresas es mucho trabajo y al final no se cumplen los objetivos de cobrar las subvenciones y de certificarlas y que el FEDER nos la pague. Pero, desgraciadamente, esto es así. Por eso, en esta charla he querido centrarme mucho en justificación y he dicho 1000 veces y lo vuelvo a decir, mirad muy bien la guía de justificación. Y después está, viene a relación con esta, ¿en qué fase se ha realizado y se pueden ver de manera pública? No se pueden ver de manera pública. O sea, este tipo de estadística y todo esto no, porque estos son temas, No, esos son temas de datos internos. además que varían, o sea Y varía muchísimo, o sea, que eso no se puede ver. Después, otra pregunta. ¿Y la presentación se pasará por correo? Ah, la presentación. Vamos a ver, Blanca, pídenmela por correo, ya está, la presentación de hoy. La compra de una nave entraría y sería desde la compra hasta que definitivamente ésta entre en funcionamiento. La compra de una nave entraría, o sea, la compra de una nave entraría dentro de la subvención y sería desde la compra hasta que definitivamente entre en funcionamiento. Sí, bueno, la pregunta es buena. A ver, la compra de una nave en principio es un elemento subvencionable. Lo que pasa es que si el proyecto es meramente la compra de una nave, es lo que he dicho antes, igual con lo del local. O sea, primero tiene que ser considerado inversión inicial desde el punto de vista de lo que es el concepto. Tiene que también encajar en la filosofía del proceso de los proyectos de crecimiento y mejora. Es decir, la compra de una nave per se no es un proyecto, tiene que haber un proyecto detrás, tiene que estar muy bien justificado. Realmente es un proyecto. A ver, para nosotros no hay proyectos ni buenos ni malos, sino elegibles y no elegibles. Es un proyecto que nos crea un poquito de dificultad para su elegibilidad, no lo voy a ser honrado, ¿no? Y creo que la segunda pregunta es si tiene que estar en funcionamiento. Bueno, sí, todos los proyectos deben de estar en funcionamiento una vez que estén justificados, ¿eh? Eso también es algo que se mira. Si necesita acta de no inicio, si es remodelación, ampliación de edificio. El acta de no inicio sí se necesitaría en esos casos. En el único caso que no se necesita es cuando es meramente la compra y no se mueve un ladrillo. O sea, si tú tienes una nave acabada y la compras, ahí no hace falta acta de no Venga, inicio. la gestión de la licencia de obra y gestión de préstamos para la construcción de una nave industrial afectaría al efecto incentivador. La gestión de préstamos no. ¿Cuál era lo otro? La gestión de la licencia de obra y gestión de préstamos para la no. construcción de una nave industrial afectaría al efecto incentivador. No afecta y además para eso leeron muy bien la definición 22. Fue una de las definiciones que comenté en la charla anterior. Inicio de los trabajos. Después esto ya es un tema técnico, pero esto debería pasar la consulta, Sonia, pasar a través del call center. En nuestro caso hemos intentado subir toda la documentación a través del enlace facilitado en su momento. Siempre nos da error al subir los archivos en formato PDF, tienen una capacidad máxima, por lo que no es imposible solicitar las ayudas. ¿Hay algún vídeo subido fecha para poder revisar desde TradeTV? No lo sé si hay algo, pero está en la guía está todo, cómo se hacen las cosas, ¿no, Juan? Sí, en la Eso guía no hay de un vídeo, pero están todas las guías de en la solicitudes, guía del están ahí subidas, en el está tramitador. puesto, sí, está puesto cómo se deben hacer las cosas. Si bien ese tipo de problemas, yo ya creo que son informáticos, no sé, ya ahí se me escapa. Bueno, no sé si se ha preguntado, desde la justificación a ejecutar pago, ¿qué plazos existen? Desde la A ver, esa pregunta, ¿me la puedes repetir? Porque no Sí, acabo yo de. por supuesto. No sé, desde la justificación, o sea, de una vez que se ha justificado, ¿cuándo es el pago? ¿Cuándo se hace el pago? ¿Cuál es el plazo aproximado? Bueno, eso lo he dicho, puede estar entre 3 y 6 meses. Vale. ¿Se pueden presentar dos solicitudes por una misma entidad? Sí, se pueden presentar dos Vale. solicitudes. Si bien la capacidad económico-financiera la vamos a mirar del conjunto de la inversión, porque lo que son proyectos que si están en la misma provincia, son proyectos que tienen el concepto de proyecto único. Respecto al capital social de la empresa, ¿qué hay que presentar de los socios integrantes? Y si además estos pertenecen a otras sociedades. Bueno, nosotros el capital social vamos a tener que mirarlo en el caso de que sean empresas de menos de 3 ejercicios,
anuales, o sea, que tengan menos de 3 ejercicios anuales cerrados, sobre todo para el tema de capacidad económica financiera, para el requisito de ese ratio. Y después, lógicamente, lo vamos a ver en las cuentas para ver, digamos, la viabilidad económico-financiera de la empresa. El capital tiene que estar suscrito y desembolsado, y después, lógicamente, también en la justificación vamos a hacer un reanálisis de PYME por si nos hubiéramos equivocado y si hubiera dudas sobre vinculaciones de socios con otras empresas y todo eso lo vamos a mirar, sí, sí. ¿Ustedes tienen en cuenta que el periodo de pago de las facturas sea a 30 días máximo o de 60 en caso de que se tenga un acuerdo por escrito? Sí, esto va de la ley de morosidad. Nosotros en la solicitud y está en el decreto, se dice cómo se cumple, digamos, el requisito que le llamamos de relativo a la ley de morosidad. Me parece que es bien una declaración responsable o bien un certificado, una auditoría de un externa, etcétera, ¿no? Dependiendo si puede presentar un tipo de cuenta, digamos, simplificadas o algo así, no sé la palabra exactamente. Y después nosotros en justificación, pues sí, vamos a ver los periodos de pago de los elementos. Si bien es cierto que en esto a lo mejor no vamos a pedir un estrictísimo cumplimiento de esto. Es que lo tenemos que ver caso a caso, la verdad. Vale, eso Esto es ya, un tema de caso a caso. caso a caso. Vale, ¿la fecha de las 3 ofertas puede ser anterior a la solicitud de la subvención? Las fechas De las ofertas, de- de las 3 ofertas, puede ser anterior a la a la. solicitud. Claro, sí, tiene que ser, lo normal es que sean antes, sí. Vale, buenos días. En el caso del plazo de ejecución se acorte, ¿se puede justificar antes de finalizar este plazo de ejecución y se puede adelantar el proceso de pago? Sí, se puede hacer. Lo que si el problema coincide con una anualidad presupuestaria, es decir, que vamos a suponer que nosotros digamos, vamos a terminar el 15 de enero del 2027 y ahora resulta que terminamos el 1 de diciembre del 2026. Ujú. Hemos cambiado de año. Entonces, en principio no hay ningún problema, pueden justificar. Lo que no hay seguridad es que vayamos a tener los fondos disponibles para Para pagarles eso. en ese año. Pero lo más probable es que sí, pero no hay una seguridad plena, plena, plena. Y a lo mejor Perfecto. tiene que esperar un poquito Vale. a que venza el año. ¿Se puede solicitar una ampliación del plazo de ejecución una vez concluido el plazo concedido, pero antes de la resolución definitiva? ¿Me puedes repetir eso? Sí, sí se puede ampliar el plazo de ejecución una vez concluido el plazo concedido, pero antes de la resolución definitiva. Sí, claro, antes de la resolución definitiva tú puedes, o sea, puedes cambiar el plazo de final de ejecución en cualquier momento, mediante solicitudes al expediente, lo solicitas y nosotros lo cambiamos. El problema es ya cuando, una vez que se produzca la resolución modica, que eso ya implica una modificación de resolución, y si el plazo está vencido ya no se puede modificar. Vale. Una vez presentada la subsanación, ¿de cuánto tiempo dispone TRADE para dar la decisión final? Bueno, la subsanación es un trámite muy intermedio. Es decir, para nosotros casi que es el primer trámite. Una vez que analizamos toda la documentación, si necesitamos algo lo ponemos en subsanación. Una vez que se termine ese trámite, Bueno, normalmente va informe, propuesta de pago, liquidación o IPDC parcial o total y después finalmente pago o no pago. O sea que son muchos trámites después. vale. La consulta sobre la acreditación de la solvencia financiera me refería a que otras entidades exigen un certificado bancario de los fondos propios que tienen o en caso de préstamos, al menos un informe de la entidad financiera que indique que la operación está en estudio con unas determinadas condiciones, similar a un presupuesto en el caso de inversiones. Nosotros en principio eso no lo pedimos. Nosotros lo que pedimos es que se cumpla el ratio de capacidad económico-financiera. Vale, Eso que sino que haga la menciona pregunta en Isma, concreto, sino que haga la consulta en sí, concreto a eso tiene que ver, yo creo que es más info@negocios.es y ya está. con entidades financieras. Vale, vale. ¿Estas ayudas son compatibles con las ayudas líder 23-27? Pues
Me parece a mí que, bueno, tendría que verlo. Si el líder está dentro de lo que es la subvención global de Andalucía, sería compatible. Si no, no es compatible. Y a mí me parece que no, pero no estoy muy seguro. 100%. Eva, buenos días. Puedes hacer la consulta a info@andaluciatrades.es, por favor. Buenos días. Se ha comentado que como máximo el 75% del proyecto puede estar financiado con una financiación ajena con ayuda ICO más la ayuda TRADE. ¿Por qué se tiene en cuenta la ayuda TRADE si esta no sirve para financiar el proyecto? Ya que cuando se cobra la ayuda el proyecto ya está pagado al completo. Se ha Bueno, comentado. porque nosotros no podemos en principio aprobar o sea, no podemos proponer una ayuda que incumple un requisito de la Unión Europea como es este del 75% de financiación. Entonces nosotros tenemos que contar a priori con que ese proyecto se va a financiar, es decir, se va a cobrar esa ayuda TRADE. O sea, nosotros no concedemos ayuda para no pagarlas, nosotros concedemos ayuda para pagarlas. Entonces, si nosotros a priori sabemos que ese proyecto cuenta ya con un 50% de apoyo público, nosotros nada más que podemos entrar con un 25%. Y lo tenemos en cuenta desde el principio. Perfecto. En mi resolución aparecen dos conceptos subvencionables diferenciados: naves y construcciones, equipos informáticos e infraestructura. Si no ejecuto equipo informático, ¿tengo problema? Construcciones supera el 50% del proyecto de sobra. Bueno, los equipos informáticos es un elemento subvencionable. No sé muy bien No, esa... pero ha dicho que si no ejecuta, o sea, es decir, él tiene naves y construcciones y equipos informáticos. Ah, Yo al final creo que todo esto es el proyecto y si solamente voy a ejecutar naves y construcciones, pero no equipos informáticos. Yo creo que esto es un proyecto, o sea, yo creo que naves y eh, construcciones en sí mismo, o sea, en sí mismo no tendría sentido, ¿no? bueno, claro, efectivamente, eso lo he comentado en el tema este de justificación. Nosotros vamos a ver si realmente el proyecto ejecutado coincide con el proyecto aprobado, ¿no? Entonces, si realmente lo que se ha ejecutado estaba desnaturalizado, por decirlo de alguna manera, o el objeto del proyecto que se ha realizado no es el mismo que el que se ha aprobado, pues tendrá que ir a pedir derecho al cobro. No obstante, es un tema a analizar, porque... mm, es como la pregunta que me han hecho. Oye, ¿una nave per se se puede apoyar? Bueno, sí, pero habrá que verlo. Entonces, pues esto es lo mismo. Era nave más equipamiento informático. Ahora, no he hecho el equipamiento informático. Mm, No has hecho lo que dijiste que ibas a hacer. Primero, vamos a ver, ¿el objeto del proyecto sigue siendo el mismo? Sí, bueno, vale. Y además de ser el mismo, ¿realmente encaja con el concepto de inversión inicial? Sí, venga, pues para adelante. No, pues pérdida de choco. Vale. Durante la ejecución del proyecto se puede negociar con otros proveedores y tener ofertas de fecha posterior a la solicitud de la ayuda. Claro, sí, sí, se puede hacer eso. Y en justificación se entrega esa oferta y se dice, pues mira, al final ninguna de las tres que os dije que iba a usar es la definitiva, sino que es esta y además por esto, por esto y por esto. Claro, claro. Venga, en la placa de publicidad de la ayuda en cuanto a la justificación, hay que poner el nombre del beneficiario y el importe concedido. El nombre del beneficiario. A ver, sobre este tema hay un manual en la oficina virtual sobre lo que hay que poner en el cartel. Yo no me lo sé de memoria. El importe es seguro. Y el nombre de la empresa, bueno, pues eso ya no estoy yo tan seguro, pero como el cartel lo tiene que poner a pie de obra, digamos, yo creo que sí, que seguramente lo tendrá que poner. Pero no obstante, invito a que miren el manual. Venga, lo primero que tenemos que hacer es el proyecto porque es una nave. Hasta que no lo tengamos presentado en el ayuntamiento no podemos pedir ofertas a constructoras, pero queremos presentar la solicitud para comenzar con el requisito de contratación. ¿Esto es un problema? Pues no entiendo muy bien la pregunta. Lo primero que Si tenemos que hacer del proyecto es la nave. Y hasta que no lo tengamos presentado en el ayuntamiento no podemos pedir oferta a constructoras. Pero queremos presentar la solicitud para comenzar con el requisito de Vale, contratación. más o menos lo que vengo a entender es que lo que se refiere al proyecto de ingeniería o de arquitectura de la nave. Claro. Eso no infringe el efecto incentivador, como hemos dicho, miraros la definición 22, inicio de los trabajos. Son para pymes y para empresas pequeñas, serie. Perdona si no me he enterado, estos son para pymes, algunas son para pymes y otras son para empresas pequeñas. Para Depende de pymes, la la línea solución. de crecimiento y mejora. Para
pequeña es la de puesta en marcha. Incluir el código del expediente quiere decir no solo en los movimientos contables, sino también en las facturas, proveedores, pedidos, etcétera. No, es contabilidad separada. Solamente en la contabilidad. En la contabilidad, sí. Para la adquisición de naves locales de segunda mano dentro de un proyecto de crecimiento de la empresa, ¿qué es la documentación que hay que incluir en la solicitud? Para la adquisición de naves locales de segunda mano. A ver, todo lo que, o sea, para un bien de segunda mano, creo que está dicho en el decreto. Creo que, bueno, primero tiene que demostrar que no se le compra a una empresa vinculada, tiene que demostrar que no se compra, o sea, que la nave no ha tenido una ayuda anterior, tiene que demostrar, tiene que estar tasada, una tasación, es decir, hay una serie de elementos que tienen que cumplir, digamos, que documentar a la hora de solicitar y sobre todo a la hora de justificar, ¿no? Bueno, ya es la última. Si alguna documentación que se exige no es relevante, por ejemplo, para la compra de una máquina de vacío, informe técnico colegiado, informe medioambiental, si se obvia al presentarlo la solicitud, ¿qué posibilidades de recurrirse en caso de que exista un requerimiento para la presentación? A ver, nosotros aquí normalmente hay dos trámites de solicitud de información, ¿no? Bueno, tres. Usamos tres trámites. Uno es la subsanación, otro es la información complementaria o aclaración y otro es un trámite en virtud de la ley de procedimientos que le llamamos de artículo 73.1, que es similar al de subsanación. El trámite de subsanación y el trámite 73.1 pueden tener efectos de archivo legales y de resolución de desistimiento. El trámite de y se hacen normalmente sobre información de elegibilidad, es decir, de pasa o no pasa, ¿vale? Es decir, si yo no sé esto, pues en principio no puedo presuponer que cumpla el requisito y lo tengo que denegar, ¿vale? Entonces, ese documento lo tengo que tener. Si el tema es una cuestión no relevante, como dice el de la pregunta, bueno, no relevante según su criterio. Puede que para nuestro criterio sea relevante, pero bueno, eso es lo de menos. Supongamos que no sea relevante ni para él ni para nosotros. Si no es relevante, en principio no lo vamos a pedir. Y si entendemos que es relevante, lo vamos a pedir y si es el caso de una información que no implica un pasa o no pasa, la vamos a tener en cuenta para la valoración. Ojo, si no nos la entregan, pues lo valoraremos por lo menor. Si nos la entregan, lo valoraremos por lo mayor. Y esto va a pasar igual en justificación. Si nos entrega la documentación para poder hacer una, digamos, aceptación de la inversión, pues mejor. Y si no nos entregan, pues sencillamente no la aceptamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, queda una última pregunta, ya no aceptamos más preguntas, ya es la última. ¿El número de expediente debe aparecer en la denominación de la cuenta o en la propia numeración de la cuenta? Me refiero, yo tanto creo que de lo mismo. contabilidad, no sé. Ya, eso en ya será el la apunte denominación, contable. será en la denominación, me imagino, por eso ya tienen que, sus contables lo sabrán, eso es como se denominan proyectos específicos, en la Sí, cuenta, en el en la apunte cuenta. contable. Muchas gracias, Juan. Mira, realmente nos están pidiendo la presentación, la grabación, tanto de la anterior como de este. Sí. Estamos pendientes que de comunicación, estaremos pendientes de comunicación nos pasen los enlaces, nosotros los pasaremos los enlaces de la grabación y la presentación a las personas que lo han solicitado y por favor también estarán, que no hay por qué pedirlo, o sea, estarán en TradeTV dentro de la página web, ponéis talleres y ahí tenéis todas las grabaciones de todos los talleres, de los últimos talleres, en el orden que hemos tenido. Una vez más, gracias a todos ustedes, por supuesto, gracias Juan por tu explicación, por tu magnífica explicación y por supuesto por todo el tiempo que has atendido todas las preguntas personalizadas que han hecho todas las empresas aquí presentes. Muchísimas gracias, muchísimas Pues de gracias a nada. todos los asistentes. Gracias, buenos días. Muchas de nada. Hasta luego.